Buen día. Ya puse a Hola, grabar. hola. Buen día. Buenísimo, bueno, vamos a tacharnos todos los micrófonos. Ahí está. Y si no, bueno, la tenemos a la pobre Esther que nos va a ayudar, que es la anfitriona, porque Lo que no sé si alguien sabe cómo se tachan los micrófonos, mira, tenés dice, que ir a participantes y ahí vas a ver quién tiene el micrófono abierto a y ver, ahí ahí le parás voy. encima y lo podés tachar. ¿Y cómo se dice? Dice invite, copy, invite link, host tools for participants, remove from toolbar. No, vas a participantes. Estoy ahí, Pisás participantes y ahí sí. vas a ver una lista de participantes. A ver, Ah, Pisá ahí. sí, Bueno, en esa lista vas a ver quién tiene el micrófono abierto y quién no. sí, ¿La ves? sí, perfecto. Bueno, ahí te paras encima y vos podés tachar el Ah, micrófono. Mutol, ahí está, yes. Ahora te doy la palabra. ¿Y cómo te? A ver, vos desmuteate. Vos Listo, desmuteate. Ahí listo, está, ya ya. estoy. Muy bien, bueno, vamos a entrarle entonces a nuestro Quijote. Les digo, yo quedé con la responsabilidad de grabar la clase anterior, lo hice, después voy a ver dónde quedó, porque eso no lo tengo muy claro, y a ver cómo se la subo. Pero Perdón, Raquel, yo te puedo mandar las indicaciones que me las anoté como me les dijo mi nieta. Yo te sí, voy a sacar claro, una foto de las indicaciones genial, y entonces vamos a ver si la puedo recuperar. Ahora esta la grabo yo. perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a proponer entonces que empecemos por el prólogo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para hoy teníamos el prólogo, el capítulo uno, 2, 3 y 4? Pero el prólogo es muy, muy importante. A ver, esperen que... Bueno. A ver, vos podés poner que se vea el orador. No importa. A ver si yo puedo. A ver, espere, espere. Sí, yo tengo orador. Esto es muy difícil. Bueno, si no pongo galería. Ahí está. Bueno, entonces les decía que el prólogo es muy, muy importante porque es una especie de declaración de principios, el prólogo, ¿sí? Por un lado, nos cuenta cuáles son los parámetros, cuáles son las reglas, ¿no? Los códigos de los libros de caballería y los libros de la época. Y por otro lado, los subvierte completamente. Entonces, acá me parece que podemos ver cómo se ve blanco sobre negro lo que decíamos del comienzo de de la novela, ¿no? Ni siquiera moderna, de la novela, ¿sí? Del género novela, por lo menos en nuestra lengua. Em, Fíjense cómo, punto por punto, nos va contando qué es lo que debería tener un libro, ¿no? Y qué es lo que debería tener el comienzo de un libro, ¿sí? Entonces, nos lo va diciendo y va haciendo un montón de referencias, ¿sí? Clásicas, eruditas, y en principio esa es una de las partes importantes de lo que un libro debía tener, ¿sí? Un libro no puede escribir cualquiera. Tiene que escribir alguien que pueda saber nombrar referencias. Pero fíjense lo que dice acá el tipo. No es que lo tiene que escribir un erudito, tiene que escribirlo alguien que maneje vamos a decirlo en términos más modernos, este género discursivo. No hace falta saber sobre Platón, Aristóteles, Cicerón, Homero, Virgilio, Ovidio, Julio César, Plutarco, ¿no? O sobre las Sagradas Escrituras. No hace falta saber todo eso. Lo que hace falta es nombrarlo de manera verosímil.
citar de manera más o menos verosímil. Entonces, si vos lo citás de una manera que parezca que sos un erudito, con eso alcanza y sobra, ¿sí? Eh, entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de Borges, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver en el Quijote la semilla de Borges? ¿Sí? Porque si bien a Borges se lo piensa como un autor frío, calculador, etcétera, y bueno, todas esas cosas que hemos pensado cuando vimos a Borges, es un tipo muy del humor, ¿sí? Planta un montón de chistes en sus textos. Y gran parte de esos chistes tienen que ver con esto que aparece ya en el prólogo del Quijote, ¿no? La falsa erudición. Y una falsa erudición que puede pasar por buena. Pero acá, por eso les digo que es tiene una importancia muy capital esto, acá aparece lo que llamamos lo metaliterario, es decir, hablar de la literatura dentro de la literatura. Decir, estoy escribiendo un libro mientras escribe un libro y abrir un poco la cocina de esa escritura, ¿no? Para abrir la cocina de esta escritura, lo que hace es utilizar la figura retórica del amigo. ¿Sí? Este amigo que viene y que le dice, no te preocupes, yo te voy a dar una mano, porque claro, cuando el supuesto escritor de esta narración se da cuenta de que además de escribir el libro, que al momento de escribir el prólogo se supone que ya está escrito, ¿no es cierto? Tiene que ponerse a hacer anotaciones al margen, ¿sí? Que son como serían hoy las notas al pie, ¿no? Anotaciones al margen, citas eruditas, vincular cada parte del texto con algo que se supone que enmarca eso que está diciendo. El tipo dice, no, renuncio, listo, no puedo con esto. Y el amigo, entonces, esta figura retórica del amigo le dice, no, pero no te preocupes porque esto es una boludez. Vos no tenés que saber de todo esto. Vos tenés que manejar este género discursivo, ¿sí? Eh, entonces, ¿en qué por lo menos a mí, ¿no? ¿Qué me hizo pensar? Además de, por supuesto, en quien trae la idea del género discursivo, eh, que es Bakhtin, que recordemos juntos y juntas que género discursivo es esa forma de hablar, esa forma de organizar el lenguaje, esa sintaxis que se organiza alrededor o al interior, mejor dicho, de una actividad humana. ¿No? Lo que dice Bakhtin es que toda actividad humana va generando su propio léxico, no solamente sus propias palabras, que se entienden al interior de esa actividad, sino su propia forma de organizar el lenguaje. Entonces, si bien compartimos lengua, no quiere decir esto que compartamos género discursivo. Entonces, lo que dice Bakhtin, el género discursivo tiene como función mostrar diferentes grados de cualificación dentro de esa actividad humana. Entonces tenemos varias formas de estar en esa actividad. Una es la comprensión del lenguaje, ¿no? Estamos ahí y más o menos entendemos lo que se dice, ¿sí? ¿A qué se refiere? Lo entendemos. Otro nivel es lo entendemos y lo podemos hablar. Y un tercer nivel y más profundo, lo entendemos, lo hablamos y podemos producir adentro de ese género discursivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos pensado en el género discursivo judicial, que es como muy claro, ¿no? Que tenemos al policía que está siempre acompañando juicios, que entiende de lo que entiende a qué se refieren las palabras, ¿no?
Entonces, qué sé yo, puede agarrar una carpeta y decir, doctora, acá le traigo un proveído. ¿Qué quiere decir? Eso no tiene tan claro, pero sabe que ese objeto se llama así, ¿no? Se llama proveído, se llama dictamen o qué sé yo, pues tiene distintos colores. Más o menos sabe de qué se trata, ¿sí? Entiende los momentos de un juicio, entiende, ¿no? Va entendiendo porque de tanto estar ahí, entiende. Después tenemos a los que, qué sé yo, trabajan en la mesa de entradas, ¿no? Los que están ahí, los administrativos, que lo entienden y lo hablan, que saben qué es un proveído. ¿Sí? Que no es que saben solamente dónde va el proveído o quién, a quién hay que dárselo, sino que saben qué es y a veces les toca escribir algún proveído. ¿No? Vieron que proveído está como mal dicho, ¿no es cierto? Sería provisto la forma correcta de decirlo, pero proveído pertenece a ese género discursivo, ¿no? Y después están los abogados, ya sea jueces, defensores, fiscales, que no solamente pueden entenderlo y hablarlo, sino justamente inventar la palabra proveído. ¿Está? Entonces, el amigo, ¿qué le dice? Mira, vos con entender, ¿sí? Y hablar estás bien. Estamos todos bien, ¿entendés? Vos, por ejemplo, le dice el amigo como figura retórica, ¿no? Dice, mira, vos, por ejemplo, cuando nombrás Tajo, ¿no? El río Tajo. Y bueno, a veces una llamadita, decís, el río Tajo está acá o allá, o no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Si vas a nombrar a algún perverso, y bueno, citás Medea, ponele, ¿no es cierto? Y si vas a poner a alguien, no sé, alguien muy caritativo, muy, bueno, agarras las Santas Escrituras, ¿no? Y citás ahí, más o menos. Lo importante, ¿no? Le dices cómo vos organizás eso, cómo vos lo decís, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan quién es digamos, el escritor que hizo de este concepto todo un proyecto literario, que es Kafka, ¿sí? Que se acuerdan, quienes lo vimos ay, perdón, quienes lo vieron conmigo, que Kafka utiliza géneros discursivos que se supone que están al servicio de la verdad, porque pertenecen al campo de lo judicial, que se supone que el objeto de lo judicial es descubrir la verdad, por lo menos conceptualmente, ¿no es cierto? O las ciencias, que también están al servicio de encontrar la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, utiliza estos dos géneros discursivos para escribir ficción, que conceptualmente es algo que no pasó, o dos puntos, o sinónimo, mentira. ¿Sí? No es que sea tan sencillo, pero quiero decir, escribir ficción con o desde un género discursivo que está asociado socialmente a la verdad, ¿qué nos muestra? Y que cualquier batata que te estén diciendo con ese género discursivo, vos te lo creés, porque está dicho de esa manera. ¿Sí? Ahora lo vemos un montón, ¿no es cierto? Con las fake news y con qué sé yo, todos los, bueno, ahora no, no sé muy bien si ahora se gastan tanto en cuidarse, ¿no? Pero digamos, esas mesas donde se supone que discuten algo y hay alguien que sabe de un tema. Y la verdad es que si uno se pone a analizar un poco lo que está diciendo una pavada, pero lo está diciendo de un modo, ¿no? Lo mismo pasa este, con el género discursivo del periodismo, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir se murió en el hospital, que lo podemos decir todos, ¿no? A decir, bueno, feneció en el nosocomio citado en el barrio de no sé dónde. Bueno, parece que realmente pasó, ¿no es cierto? Y de la primer modo que lo dije, como lo puede decir cualquiera, y bueno, lo ponemos en duda, ¿no? Entonces pone de relieve esto Kafka, ¿no? Que
que no importa la verdad, sino la vía por donde va esa supuesta verdad. Que si la vía es dentro, esa sintaxis que está socialmente asociada a la verdad, nos la creemos. ¿No es cierto? Entonces, volviendo a Borges, ¿se acuerdan que vimos de Borges y si no? Les invito a que busquen ese texto que se llama justamente Kafka y sus precursores, ¿no? Donde dice que, bueno, que un precursor o un clásico, podemos decir en nuestros términos, es aquel que logra ordenar para atrás de sí mismo los autores. Cuando vos podés decir, tales, o sea, yo digo, Cervantes es precursor de Kafka y tiene que haber existido Kafka para poder armar, para poder decir que Cervantes está dentro de esa serie, ¿no? Entonces, fíjense cómo eh, lo que imaginamos como deudor de Cervantes, en general lo imaginamos o lo pensamos en relación a algo que yo siempre les digo que para mí no es la literatura, que es el tema, ¿no? ¿Sí? A lo quijotesco. Sin embargo, vamos a ver, después vamos a ver otro autor que van a ver que es todavía más raro de pensarlo en relación a Cervantes, como Borges o Kafka abrevan en Cervantes. No en lo quijotesco, sino en los procedimientos. Entonces acá tenemos dos procedimientos para pensar. El procedimiento de la falsa erudición, ¿sí? O tres, mejor dicho, el procedimiento del género discursivo como elemento para construir un texto y la metaliteratura, digamos, hablar de literatura adentro del libro, ¿sí? No, o sea, desnudar frente a los lectores y las lectoras los procedimientos, decirles abiertamente, che, yo voy a hacer esto, ¿eh? Voy a agarrar los libros de caballería y los voy a imitar y los voy a parodiar. ¿Sí? Les aviso, voy a hacer esto. No es que tenemos que irlo descubriendo mientras vamos leyendo, porque ya el autor nos lo avisa desde el principio. ¿Sí? Entonces, con este lindísimo procedimiento, voy a tomar unos apuntes por aquí. Em, no solamente en el prólogo nos cuenta lo que va a hacer, ¿no es cierto? Nos lo abre, lo vemos como el backstage, ¿sí? Entonces ya sabemos que nos vamos a encontrar con, bueno, con citas truchas, digamos, ¿no? Pero acá hace y se dedica, y yo siempre pienso mucho en estas personas que escribían con la mano, ¿no? Que escribían con la mano y con una pluma y un tintero y un secante, qué laburazo. Bueno, entonces escribir una cosa grande, gorda, que tarda un montón, no es lo mismo que ahora, ¿no? Que inclusive ahora se lo podemos pedir esto mismo que les voy a decir ahora a una inteligencia artificial. ¿Qué hace el tipo? Dice, bueno, otra cosa que necesito, dice este supuesto autor a este supuesto amigo, es gente que avale el libro, porque los libros tenían esto, empezaban con un aval. ¿Y qué era este aval? Bueno, los poemas laudatorios. ¿Sí? Fíjense qué locura, ¿no? Se le pedía, así como ahora le pedimos un prólogo a alguien que sabe mucho del tema o es muy reconocido, ¿no? Y entonces enmarca la obra, sobre todo la obra nueva, le presta su prestigio, ¿no es cierto? Le presta
su fama o lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento estaban los poemas laudatorios, ¿no? Gente reconocida por distintas razones, o porque era escritor de antes, o porque tenía algún título nobiliario, por lo que fuera, escribe un poema laudatorio, diciendo, este libro es espectacular, este libro esto, este libro lo otro. Ahora, ya sabemos que va a truchar eso, porque nos lo dijo en el prólogo, ¿sí? Va a truchar los autores. Pero él hace una vuelta carnero adelante, ¿no? Un mortal adelante, porque no es que agarra y trucha autores y dice, bueno, el conde Pirulo de no sé cuánto, ¿no? No. Utiliza personajes ficticios, o sea, de otras novelas, como si fueran reales, ¿no? Y que escriben poemas laudatorios para este otro personaje ficticio. Es muy grosso lo que hace, es muy impresionante, ¿sí? Sobre todo estamos, fíjense que estamos en la noche de los tiempos, ¿no? No estamos ahora. Tanto lo hace, porque en el libro él va a decir, este narrador, yo lo conocí a Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Lo va a dar por bueno. Fíjense que el escritor, el que habla con el amigo, no dice, uy, inventé un personaje, inventé un libro. No. Él dice, voy a hablar de esta persona, ¿no es cierto? En el prólogo, donde se abre, donde supuestamente dice la verdad, ahí mismo ya está empezando la ficción. Entonces, de Don Quijote van a hablar personajes que claramente para el momento. Es lo mismo que decimos de la Divina Comedia, ¿se acuerdan? Que en la Divina Comedia decimos, ahora todos son personajes. Te hablan de Ulises, ¿no es cierto? Que sabés que es un personaje mítico y de Pirulo, y para vos es todo lo mismo. Pero en el momento en que Dante escribió eso, estaba poniendo en su libro personajes de la mitología junto con personas de su mismo ambiente y los ponía en el infierno. Por eso se tuvo que tomar el palo de Florencia, ¿no es cierto? Tuvo que exiliar. Si es como si dijéramos ahora, bueno, lo ponemos en el infierno, qué sé yo, pongámosle a Ulises, por poner, ¿no? A un personaje que tiene la Divina Comedia, y también a Martínez Dios. Y de entonces, dentro de 4 siglos, Martínez Dios es tan personaje, tenés que ir a rascarlo a la historia, porque no es un nombre que te suena de acá a la vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces, para el momento en el que Cervantes está escribiendo esto, si bien los libros de caballería eh, y los caballeros, el caballero andante, es una cosa vintage, digamos, vamos a decir así, el caballero andante es una cosa vintage, pero las novelas sobre eso no son tan vintage, sino que son un poquito el entretenimiento popular. ¿Tá? Es como si pensáramos en la novela venezolana, por decir, la novela de la tele, ¿sí? Que habla de una realidad un poquito vintage, pero que todavía existe en un montón de lugares, ¿sí? Es decir, una familia tradicional, no sé qué, bueno, no es que, bueno, ahora estamos en un momento horrible, ¿no? Pero digo, más allá de todo lo agujereada que está esa idea, más allá de que la idea de la familia está muy cuestionada, etcétera. Hay un montón de lugares donde esto sigue funcionando. Bueno, más o menos esa sería la cuestión, ¿no? El caballero andante ya era una cosa vintage, como sucede en el libro, es decir, él va a buscar las armas de generaciones pasadas, ¿no? En el primer capítulo, pero los libros sobre es una cosa, es entretenimiento popular, ¿no? Entonces, él busca personajes, ¿sí? De libros de caballería, como si fueran reales, les hace escribir poemas laudatorios para sus personajes. Tan es así, tan es así,
que hasta hay un poema de un caballo de ficción hacia su Rocinante. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo él dice todo el tiempo a sus lectores, esto es ficción. Lo digo una y otra vez. ¿Está? Por supuesto que quien lee la saga artúrica, digamos, ¿no? Con Merlín, con, qué sé yo, ¿no? Los magos, la magia, el lago, no sé cuánto, la espada que está en la piedra. Bueno, puede decir, claro, pero esto evidentemente es ficción. Y más o menos, más o menos. En todo caso, no está contado como si fuera ficción. Es distinto contar un mito a contar una historia de ficción, ¿no es cierto? Un mito da la idea de que en algún momento algo de esto fue verdad. Bueno, tal vez la espada no estaba clavada en la piedra, pero lo cierto es que solo con Arturo esa espada fue letal, por decir algo, ¿no? Tal vez Merlín no fue un mago, no sé cuánto, pero sí había tal vez un médico en la corte que tenía unas manos, que podemos decir manos mágicas, ¿no? En el sentido de que donde ponía la mano el tipo curaba. ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo decir, voy a escribir una novela. Todo esto es mentira, ¿eh? Todo es mentira. Todo esto es parte de mi imaginación. No estoy rascando en ningún mito, ninguna tradición, no. Esto es parte de mi imaginación. ¿Está? Entonces, fíjense todos los elementos, todas las maneras que tiene en este prólogo, en este capítulo cero, para avisarnos cuál es su proyecto literario, para contarnos cuál es su proyecto. Y es un proyecto absolutamente innovador, un proyecto que nunca antes se había llevado a cabo. Em, Otra cosa que nos dice en este prólogo, y ya nos vamos metiendo en cualquier momento en el capítulo uno, pero sigamos un poquito más con el prólogo, es que estudió un montón. No es que va a escribir un libro que parodia los libros de caballería y va a tocar de oído. No. El tipo conoce profundamente el género, lo conoce a fondo, tanto como para poder parodiarlo. Y acá nos da entonces una pista de cómo se puede transgredir una tradición, cómo se cierra una tradición. Una vez que hay una parodia, decíamos la vez pasada, es porque alguien cerró la tradición. Una vez que alguien habla de los clichés de un género, cierra el género. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para hacer eso? Y primero hay que conocer un montón ese género, esa tradición. Si no, no se la puede parodiar. Es como que se le falta el respeto simplemente. Se escribe un mal libro de caballería. Él dice, yo no voy a tratar de imitar los libros de caballería porque quiero escribir un libro, bueno, que la pegue como la pegan los libros de caballería. Entonces voy a tratar de que me salga más o menos. No, él va a dar vuelta al género y para darlo vuelta lo tiene que conocer un montón. Entonces, acá en el prólogo nos dice todas las pautas, todos los clichés del género, todo lo que tiene que tener sí o sí. ¿Sí? Otra cosa muy linda que tiene entre los poemas laudatorios y esta forma de poner blanco sobre negro es la idea del amor, ¿no? Del amor idealizado. Entonces acá tenemos eh, ¿dónde estamos? Ahí hice un lío bárbaro de Oriana, ¿no es cierto?
de Oriana Dulcinea, Exacto. La Entonces, Oriana cuando era nos, claro, la al amarilla. poner, todavía no la conocemos a Dulcinea en el prólogo, ¿no es cierto? Pero ya la vamos a conocer. Entonces, al Oriana escribir un poema sobre Dulcinea, o sea, un personaje de ficción escribe sobre otro personaje de ficción, eh, cuando sepamos cómo Don Quijote construye a Dulcinea, inventa a Dulcinea, agarra un personaje, una persona del pueblo común y corriente e inventa a Dulcinea, también le da como un cañonazo, ¿no? De lleno a la idea del amor idealizado. Porque el amor idealizado no dice esto es un amor idealizado, no, habla de una persona como si fuera realmente ideal. La describe, su cuerpo, su esto, su lo otro, ¿no? Todo es espectacular, como si estuviera describiendo algo que existe. Entonces él dice, mira, si Dulcinea no existe, Oriana no existe. Porque es un personaje de ficción que le habla a otro personaje de ficción. Entonces, en estas poquitas páginas del prólogo, el tipo da un montón de cañonazos a un montón de cuestiones que para la época son muy, muy importantes, ¿no? Y no solamente son muy importantes para la época, sino que van a ser la base, ¿sí? De todo lo que vino después. Entre otras cosas muy importantes para nuestra cultura, la posibilidad de explotar la imaginación, de irse de las reglas de un género, de imaginar más allá, de romper una tradición. Y eso es muy, muy importante para nuestra cultura, ¿no es cierto? Si no, nos hubiéramos quedado en una repetición infinita. ¿Sí? Entre, hablando de Bakhtin, ¿sí? Lo que dice de los géneros discursivos es que una actividad humana, y la cultura es una actividad humana también, ¿no es cierto? Un género literario es una actividad humana, es dinámico, ¿no? Todo el tiempo se están inventando cosas, se están resignificando palabras, formas de hablar, etcétera, etcétera. Cuando eso se congela, ¿sí? Cuando ya deja de ser metafórico, cuando se convierte en un cliché, empieza a morir, dice Bakhtin. ¿Sí? Empieza a dejar de ser algo dinámico para empezar a envejecer. Entonces, lo que intenta la literatura, lo que hace a la literatura literatura, es rehuirle a los clichés, a lo que ya está congelado, a lo que ya no es más una metáfora, sino que se ha convertido en un sinónimo, en algo que significa una sola cosa. Entonces, lo que va a hacer Cervantes en este libro, y van a ver cuando Don Quijote habla, entonces por supuesto que él va a intentar hablar como en un libro, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver bien de qué se trata esto del lenguaje lleno de clichés y congelado, etcétera. Em, em, Podemos decir que algo es berreta, para decirlo en términos muy científicos, cuando justamente vemos clichés, vemos cosas que están congeladas. Entonces, lo que nos dice Cervantes es, bueno, este género tuvo su momento, evidentemente, pero ese momento terminó. Porque ahora podemos leer un libro de tal autor, un libro de tal otro, o un libro escrito en tal lugar o en tal otro, y es lo mismo. Porque todas las cosas que tienen que tener están. No falta ninguna, ¿no? Y además, tan apurados están en el bestseller, diríamos en términos más modernos, que ya ni les importa la verosimilitud, ni les importa. Entonces el caballero, claro, ya no es que tiene algunos tintes mágicos, sino que es cualquiera.
Ya puede hacer cualquier cosa, realmente mata a 100 de un golpe, ¿no? Está lo hiperbólico, que está en el prólogo también, ¿no? Esa cosa hiperbólica de 100, digo 100, digo 1000, ¿no? Este, como digamos, mm, esta exageración permanente, ¿no? La hipérbole está a la orden del día. Y entonces vos decís que, no lo decís como una forma de decir que mató él solo a todo un ejército, sino que me lo contás en un libro. Y no te importa que eso sea imposible de creer. ¿Sí? Entonces, para cerrar, en el capítulo cero o en el prólogo, ¿sí? Es una carta de intención. Ahí está el carozo de todo el libro. Como si dijeran, miren, el que avisa no es traidor, yo te aviso que acá se va a tratar de esto. ¿Sí? Voy a hacer con los libros de caballería y lo que se me dé la gana. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Puedo Bueno, hacer una pregunta? por supuesto. En algún momento leí que las parodias son al mismo tiempo que van tergiversando, digamos, el género, son también un homenaje. Hmm. Puede ser que sea como un epitafio laudatorio, digamos, una parodia. Mira, puede ser, por supuesto, pero yo diría que son un homenaje en el sentido de que, como yo les decía antes, para poder parodiar hay que conocer y estudiar un montón lo que se está parodiando. Si no es una gastada. Y acá el tipo no es que no le falta el respeto al género. Dice, este género ya dio de sí todo lo que podía dar. Por eso, justamente, cuando alguien le hace un homenaje laudatorio a alguien que se murió, para poderlo hacerlo irónicamente, tiene que haberlo conocido mucho y haberlo querido mucho. Sí, yo creo que sí, en ese sentido aplica perfecto. Con, con algo que está muy cerca, ¿no? En el sentido que, y después vamos a charlar, no hoy, pero en encuentros eh, posteriores acerca de la crueldad, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a ir viendo, que pone también blanco sobre negro, ahí ponían en los mensajes que Rambo podía ser una estas cuestiones, ¿no? Podría aplicar. Entonces, fíjense cómo en Rambo o mismo en el género negro o en los western, ¿no? En las del oeste, etcétera, la crueldad queda como naturalizada, ¿no es cierto? Como suavizada en un punto, ¿no? Rambo mata a un montón de gente, ¿no? La tira por el aire, hay sangre, etcétera. Bueno, ni siquiera tienen nombre por ahí. En las del oeste también, pum, pam, pim, ¿no? Todos los que caen se mueren, hay formas estéticas de morir, qué sé yo, el género negro otro tanto. Entonces, acá en el Quijote, otra de las cosas que va a hacer es poner, bueno, las películas de Tarantino diría que no, justamente, o diría que hace un poco lo que va a hacer Cervantes, que es poner sobre la mesa el monto de crueldad que nos fumamos en una película de Hollywood cualquiera sin darle valor, sin poner en valor ese monto de crueldad que nos estamos fumando. Entonces, acá, si dice en un libro de caballería que el héroe, no sé, con la lanza ensartó a 300, ¿sí? Bueno, esos 300 son nadie, esos 300 no los vemos morir uno por uno, es un dato. Acá en el Quijote vamos a ver cómo eso está puesto en valor, ¿sí? Vamos a ver casi que golpe por golpe, ¿sí? Vamos a pasar por ahí, nos va a hacer pasar por ahí.
¿no? Eh, entonces les decía que para parodiar no solamente hay que estudiar, sino que hay que estar muy cerca, tal vez haber sido parte, no sé, haber estado un poco ahí, como para poder decir, no solamente para poder reírse un poco de, sino para poder hacer una crítica con conocimiento de causa. Entonces todo eso tiene que estar eh, para hacer esta parodia que por supuesto participa mucho del homenaje, ¿no? Participa del homenaje. Pero un homenaje, a ver, me parece que un homenaje justamente como vos decís, María, es cuando algo murió. Y acá el género no está muerto cuando escribe Cervantes. Cervantes dice, este género tiene que morir, pero no es que esté muerto. La gente lo consume un montón, lo consume un montón. Entonces, digo, no es que hay una cosa, porque en el homenaje hay nostalgia, hay por valorar aquello que en su momento se veía como berreta. Es una cosa que viene como más adelante, ¿no? Como por ejemplo, ahora hay una obra que se llama en el Cervantes algo así como La Revista, ¿no? Pero que le hace justamente un homenaje a la Revista de Buenos Aires. Algo que en su momento era grasa, ¿sí? Digamos que las clases populares que podían juntar un mango iban a ver la revista de la calle Corrientes, pero nadie culto iba a ver a alguien con plumas, La revista del Cervantes se llama. las revistas del Cervantes. Ahora, poner en el Cervantes, que es donde, digamos, es el circuito oficial de la cultura culta, valga la redundancia, teatro de revistas, eso es ya ser un homenaje. Es traer algo que en su momento fue visto como berreta, lo sacamos de ahí y lo ponemos en el museo, ¿no? Lo ponemos en valor. Entonces, eso ya es un homenaje. Esto es una parodia, porque esto está sucediendo, los libros de caballería corren para todos lados, el que sabe leer tiene la voz cascada de leerlo todo el tiempo para mucha gente que no sabe leer, ¿sí? Es como la novela de la tarde, ¿sí? En algún momento, cuando existe la televisión, y él dice, bueno, ok, ya dio de sí, chicos, todo lo que podía dar. Ahora no, es un poquito más que berreta, ya es un embole, ya es un embole, nos merecemos otra cosa, ¿no? Entonces, allá es una discusión actual, es una discusión contemporánea. ¿Está bien? Bien. Vamos entonces al capítulo uno, ¿sí? Que empieza con esa famosísima línea, ¿no? A ver si la encontramos acá, en algún lugar de La Mancha, ¿se acuerdan? Cuyo nombre no quiero acordarme, no ha Es mucho tiempo que vivía. exactamente. Bueno, eso en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, roncín flaco y galgo, corredor, galgo y corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Bueno, no digo que hasta ahí, pero la primera línea casi que podemos afirmar que la conoce todo el mundo, ¿sí? Y eso, como decíamos, es lo que hace un clásico. Todo el mundo no quiere decir todo el mundo que la leyó, todo el mundo cualquiera, ¿sí? Entonces, en este primer capítulo nos va a presentar a este señor, que ya lo va a presentar como un Locardi, y va a presentar el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? No es que está loco, o medio Locardi, y entonces lee libros,
de caballería y entonces se los cree, sino que el consumir en exceso los libros de caballería es lo que lo volvió loco. El mal de lectura. Sí, padece del mal de lectura. Una cosa bastante difundida, ¿no? Bastante difundida, que el que lee mucho y le queda la cabeza un poco revuelta. ¿Sí? Fíjense, por supuesto que también va a existir, ¿no? El clásico tuberculoso, ¿no es cierto? El que lee mucho y cosas eruditas y también va a enloquecer, como el bohemio, pero va a ser el loco que tiene que realmente, vamos a decir, el lúcido, ¿no? El que a través de la cultura ve la realidad tal cual es y no la soporta. Entonces tenemos el suicida. Pero ese es el loco culto, el mal de lectura culto. Después tenemos el mal de lectura de Madame Bovary, que lee novelitas románticas, o el mal de lectura de El Quijote, que lee novelas de caballería. ¿Sí? Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Madame Bovary nunca hubiera existido si no hubiera existido Cervantes, ¿no? El Quijote. Entonces, bueno, lee tanto, va dilapidando su hacienda, no es que sea muy millonario, pero tiene ahí una hacienda, ya vemos que, bueno, más, una cosa un poco más o menos, pero tiene una sirvienta vieja, una más joven y unos campos y una, bla. Pero cada vez hace menos, ¿sí? En la administración de eso y cada vez necesita, y como toda adicción, digamos, necesita capital. No se puede ser adicto sin capital. Entonces va vendiendo su hacienda para poder conseguirse más y más libros. Y tanto, fíjense que no es es algo que él hace en exceso. Pero fíjense, como les decía antes, es algo que comparte con sus vecinos. Discute con el cura, discute con el barbero, cuál es mejor que cuál. ¿Sí? No es algo que el loco se agarró esta manía y está solo encerrado. No, es algo que hace todo el mundo, solo que él se va al carajo y lee de, de, de sol a sol o se pasa las noches en vela leyendo, ¿no? Em, bueno, entonces toma la decisión, porque además, como los libros de caballería hacen parecer todo tan fácil, ¿sí? Porque hacen caso omiso de cualquier idea de la verosimilitud. Entonces, bueno, ¿qué será? Agarrar unas armas, tener un caballo y salir al camino a buscar aventuras, ¿ah? A desfacer en tuertos y tener, por supuesto, un código de valores muy estricto. Entonces busca las armas de generaciones pasadas que están meadas, ¿no? Que están, bueno, las limpia. Fíjense que es muy lindo cómo se hace el casco, ¿no? Que bueno, que vieron, ¿se acuerdan que el casco tenía como una redecilla, sí, para proteger los ojos? Eso ya no estaba, quién sabe si se lo habrán comido los bichos, no sé. Entonces él se hace una de cartón, ¿no? Él se construye con sus propias manos el vestuario, digamos, ¿no? Eh, y se lo ata, que vamos a ver en capítulos posteriores, el problema se sabe atar, pero no se sabe desatar. Em, bueno, y buscando un nombre, busca también en la tradición de los libros de caballería y por eso quien escribe presume que se llamaba Quijana, ¿sí? Presume, porque elige Don Quijote, pero como en sus aventuras va a ser él muy famoso, bueno, quiere hacer famosa también a su tierra, convidarle su fama a la tierra de donde es. Por lo tanto, se hace llamar Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Como otros héroes de los libros que también han hecho famosa a su tierra
a partir del valor de su brazo. Eh, bueno, agarra su caballo flaco y también lo nombra. Y lo nombra como es un roncín, pero va a ser el primero, ¿no? Roncín antes de cualquiera. ¿Sí? Es como si yo dijera, te voy a llamar caballo, porque no va a haber después de vos nadie que se pueda llamar caballo, porque va a ser el primero, ¿no? Y necesita, por supuesto, una dama a quien dedicarle toda esa, eh, el valor de su brazo, ¿no? Sus aventuras, porque dice, "Y si yo doblego un gigante, ¿no? Doblego un gigante. Bueno, ¿qué hago con el gigante? Y se lo tengo que mandar a alguien. ¿A quién? Bueno, entonces rasca en su mente y encuentra una chica que le gustó un poquito. En su momento la chica nunca se enteró y también la nombra, porque los nombres son muy importantes, Dulcinea del Toboso, ¿no? Entonces, fíjense, una cosa que la vamos a dejar abrochada porque la vamos a seguir pensando y dando vueltas, cómo el nombre, los nombres, hacen a las personas o a los personajes. Lo primero que hace es nombrar. Y a partir del nombre, entonces ya puede empezar a caminar. Bueno, capítulo 2. Ya con todo puesto, ¿qué le queda? Ir a buscar aventuras. Y para buscar aventuras adentro de la casa no se puede hacer. Hay que salir a los caminos. Si vemos, podemos hacer un compendio de lo que vino después, ¿no? De todos esos personajes que salen al camino. Claro, no, en general no salen a buscar aventuras, sino que salen por distintas razones y las aventuras los encuentran en el camino, ¿no? Acá lo que tiene el Quijote es que va al encuentro de la aventura. Pero bueno, también tenemos a Sandokan, por decir alguien. Pero también tenemos a Kwai Chang Caine, ¿se acuerdan de Kung Fu? ¿Sí? Que Kung Fu es el Quijote, pero que no está loco, pero que camina, literalmente camina, va de a pie y en el camino va despaciendo en tuertos, va poniendo, ¿no? Va haciendo justicia. O el llanero solitario, o bueno, miles de personajes que vienen a caminar por los caminos bajo el paraguas de la tradición del Quijote. ¿Sí? Bueno, entonces sale Don Quijote, hace calor, es julio en Europa, en España, eh, y se da cuenta de un detalle muy importante. Chan no ha sido armado caballero, él no se puede autonominar caballero. Y acá hay otra cosa muy importante en relación a la nominación. Vos te podés nominar. Yo puedo decir, yo soy escritora, pero yo no me puedo autovalidar. Necesito una validación. Alguien que me diga, ah, escribiste una novela, Chan, me convertí en escritora. ¿Sí? Entonces, él no puede ser caballero por sí solo, necesita alguien que lo nombre. Tan importante es que dice, uy, no, me vuelvo. No, si no tengo esto, no puedo nada. No me puedo batir a duelo, no puedo hacer casi nada si no soy caballero como va, nombrado. Pero bueno, sigue adelante, ¿no? Y, esperen. Ay, acá. Eh, y entonces se encuentra con lo que él percibe como un castillo, que es una venta, ni siquiera es una posada, porque fíjense que el ventero le dice si usted quiere, necesita dónde dormir, dónde descansar, bueno, acá no hay, pero hay otras cosas. Sería como am, una parada.
¿no es cierto? Una parada donde se sirve comida, donde se puede descansar los caballos, es una venta, ¿no? Un lugar donde se compran y se venden cosas, un poquito polémico, ¿no? Un poquito ahí en el borde de la legalidad, ahí, ¿sí? No solamente porque nunca pasó bromatología por ahí, sino porque ya vamos a ir viendo que el ventero, y acá fíjese, si ustedes se acuerdan que en el prólogo dice, si vos vas a nombrar un ladrón, nombralo como Caco, y acá está nombrado, dice, no es menos Caco que, ¿no? Está nombrado Caco. Eh, el ventero viene de una larga trayectoria de delitos. Y bueno, y acá ha decidido no salir del delito completa, por lo menos no salir del delito de riesgo, ¿sí? Y quedarse como en esta zona, este, entre lo legal y lo ilegal, un poquito gris, ¿no? Tanto es así que las chicas que están en la puerta son prostitutas, por eso estamos ahí, ¿no? En ese borde. Entonces él le dice, le va a decir al ventero en este capítulo castellano. Y el ventero dice, claro, pero yo no soy de Castilla. Pero él no le dice castellano por ser de Castilla, sino porque es el regente, digamos, de un castillo. Entonces vamos a como al comienzo de los nombres, donde Castilla viene de castillo, ¿sí? Acá también tenemos un eco kafkiano. Hay un eco kafkiano, no solamente en el castillo, sino esto de rascar en los significantes, en los nombres, el origen y cómo y la historia que hay adentro de ese significante, esa palabra, todas las cosas que quiere decir una palabra. Bueno, el ventero un poquito ya se da cuenta de que está tocando un vals, ¿no es cierto? Algo raro tiene. Primero las chicas se asustan porque tiene una lanza. Será del año de ñaupa, pero sigue siendo una lanza, ¿no? Y las señala con la lanza. Entonces se asustan. Para que no se asusten, Don Quijote les da su pequeño discurso, su pequeño parlamento. Y ahí ya las chicas dicen, upa, esto capaz que sea para reírse, no para asustarse, ¿no? Bueno, el ventero, entonces, lo hace pasar, le dice que no tiene para que se quede a dormir, pero si quiere comer, le puede ofrecer comida y como era viernes, entonces tiene pescado. Y fíjense cómo también hace una crítica eh, muy interesante a la ciencia, don Miguel, porque no tengo este pescado que en Castilla se llama así, no sé qué, bacalao, bacallao, o truchuelas. Y dice, bueno, una truchuela, o sea, una trucha, es una trucha chiquitita. Entonces, muchas truchas chiquititas hacen una trucha, ¿no? Como X cantidad de centavos, es lo mismo, no sé, 100 centavos que un peso. Es lo mismo como me lo des. Y claramente no es lo mismo. Porque la truchuela no es una trucha chiquitita, que si vos sumás 8 truchas, otro 8 truchitas, digamos, te estás comiendo una trucha. Son cosas distintas. Entonces, la suma de las partes no es igual al todo, siempre. A veces la suma de las partes es la suma de las partes. Y si vos las partís a las partes, no tenés un pedacito del todo, tenés una cosa única, ¿no? Bueno, pero este aquí que Don Quijote no quiere sacarse el casco porque le costó un montón ponérselo y no se lo quiere desanudar y esos nudos imposibles. Entonces, este caballero tan digno tiene que comer
eh, con la ayuda de una de las chicas que le da como en cucharita, se lo mete ustedes, configúrense, hay una imagen muy que tenemos todos y todas en la cabeza, ¿no? De la celada, ¿no? De Don Quijote. Ahora, eso sirve para comer, ¿no es cierto? Porque le mete por adentro, ¿no? La cucharita con el pescado, pero no sirve para beber. Entonces el ventero le hace una especie de pajita. Entonces, configúrense esa imagen, ¿no? Esa imagen que, por supuesto, que es que da risa a las personas que están ahí, pero también a los lectores, porque es una imagen bizarra, ¿no? De alguien, este comiendo de esa manera y comiendo de esa manera y sosteniendo la dignidad, ¿no? Porque en ningún momento el Quijote siente vulnerada su dignidad, ni se siente mal, ni nada, ¿no? Em, bueno, en el capítulo 3 entonces, Don Quijote, que no había sido armado caballero, le pide, le ruega de rodillas al ventero que lo haga caballero y que para eso tiene que además bendecir las armas. Entonces el ventero, a lo mejor un poco para reírse de él, a lo mejor un poco, dice, para seguirle el humor, ¿no? Dice en el texto, como seguirle la corriente. Porque bueno, porque ya se sabe lo que pasa con los locos cuando no le seguís la corriente, capaz que se puede poner un poquito peligroso. Entonces le dice que bueno, que sí, que lo va a nombrar caballero y que, pero que no tiene capilla donde velar las armas. Entonces, porque la tiró abajo para hacer una nueva, y ahí le cuenta, fíjense cómo otra vez tenemos la metaliteratura, porque él convierte esta trayectoria delictual que yo les decía antes en una trayectoria de caballero. ¿Sí? O sea, todo depende cómo me lo cuentes, ¿no? Entonces él cuenta que estuvo acá, que estuvo allá, que estuvo qué sé yo, y qué bueno, cansado de las aventuras. Entonces tiene este lugar donde acoge a caballeros andantes para darles un respiro, ¿no? O sea, todo eso que yo les conté antes de manera más realista, digamos, él le convida esa misma historia como una historia de caballeros, que el ventero sabe hacer, por eso les decía que es algo muy actual. Él sabe, porque él también lee o ha escuchado historias de caballería, así que sabe perfectamente cómo hacer el asunto. Entonces, como no tiene una capilla, bueno, llevan las armas a donde toman agua, esta agua bendita, ¿no es cierto? Los animales. Entonces él deja las armas, la lanza, el escudo, qué sé yo, ahí arriba del agua. Pero es una parada para los que vienen, los pastores, ¿no es cierto? Perdón, hay una parte anterior muy simpática también, cómo se lee los signos de la realidad, ¿no? Cómo cuando escucha, él está esperando cuando llega al castillo, que bueno, que parezca un enano con una trompeta para anunciar la llegada del caballero. Bueno, eso no pasa. Bueno, ok, ya están las damas. Bueno, todo bien. Pero después aparece un castrador de cerdos que toca una especie de instrumento para ordenar a los cerdos. Y entonces él lee ese signo de la realidad como lo que estaba esperando. Después viene otro también con sus animales, también hace otro tanto y reconfirma. ¿Sí? Se ve que vinieron otros caballeros y entonces ahí están tocando las fanfarrias, las famosas fanfarrias. ¿No? Que también es algo que podemos tirar, si tiramos ahí del hilo, ¿no? ¿Quién no lee la realidad según el preconcepto que tiene de esa realidad? ¿Quién no lee los signos de la realidad según lo que espera de esa realidad?
Entonces, eh, cuando pensamos en las vanguardias del siglo XX que vienen a hacerse la pregunta acerca de qué es la realidad, la pregunta ya está acá, ya está acá la pregunta. Claro, está puesta del lado de los locos, pero aparentemente habría otra manera de leer los signos de la realidad. ¿Sí? Lo que van a hacer las vanguardias del siglo XX es decir, bueno, pará, o sea, el que está loco lee mal la realidad o la realidad es una multiplicidad o, digamos, la realidad soporta multiplicidad de sentidos o la realidad es un acuerdo social acerca de qué son esos signos, ¿sí? Pero esa preguntita ya está acá en este capítulo, ¿no? Bueno, entonces decíamos, vienen la gente que pasa por el camino y que para en la venta a comer y a darle de comer a sus animales, a darles descanso, y bueno, simplemente agarra a los que está ahí arriba y los sacan. Y Don Quijote entonces monta en cólera y le da al primero que lo hace, claro, no se lo espera, ¿no es cierto? Y le da al segundo. También le da con sus armas, lo hace pelota, ¿no? Entonces, claro, la gente se empieza a juntar alrededor y le tira piedras. El famoso tirarle piedras de la vereda de enfrente. Y ahí el ventero tiene que tomar una decisión. Dice, acá se puede pudrir todo. Fíjense que cuando Don Quijote dice a qué viene o cuál es su objetivo en la vida, eh, y dice que bueno, que por decirlo con mis palabras, ¿no? La lucha es su descanso, ¿no? O el desfacer en tuertos es su descanso. Él dice, bueno, acá en una noche tenés para descansar un montón, porque imagínense todos los quilombos que deben pasar en esa venta en una noche. Uno se pelea con el otro, otro se pone en pedo, bueno, ¿no? Ahora, esto ya está pasando a mayores. Y alguno puede, dice, el loco este es capaz de matar, es capaz de matar. Entonces dice, bueno, yo creo que ya las armas están re bendecidas, vamos a nombrarte caballero, porque yo leí que no hace falta que sean toda la noche, ya con 2 horitas estamos bien, y acá pasaron 4, ¿no? Entonces va a buscar un libro, cualquiera, donde anota las entradas y las salidas, una cosa que parezca un libro, hace como que lee, ¿no es cierto? Lo nombra así con la espada, ¿se acuerdan esa imagen, ¿no? De un lado, del otro, y después, ¡pum!, ¿no? El espaldarazo, el famoso espaldarazo. Fíjense de dónde vienen, ¿no? Las expresiones que usamos todos los días, ¿no? Le dio un espaldarazo. Bueno, el espaldarazo era eso que se hacía con la espada en la espalda cuando era nombrado alguien caballero. Y fíjense, acá se ha dicho mucho, ¿no? De Cervantes, si estaba contra la iglesia, sí, 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 no, bla, 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 en un momento muy tremendo de la iglesia, ¿no? Donde se pone picante, empieza a ponerse muy picante la iglesia como la iglesia policía. No, la verdad que no está muy definido ese asunto, pero acá tenemos un tipo que hace un ritual diciendo cualquier batata, ¿sí? Pero respetando como la cáscara del ritual, ¿sí? Bendice las armas, la señora le pone, una chica le pone una cosa, el otro le pone la otra, le ayuda a subir el caballo, todo lo externo, la velita, ¿no? La lectura, la liturgia, ¿sí? Capaz que también, o sea, ¿y el cura qué hace? O sea, cuando esto es de verdad, ¿cuál es la diferencia entre esto que es a las claras una truchada con lo de verdad? Si un hombre hace a una persona, ¿no? Si llamarme Don Quijote de la Mancha me permite hablar de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, si ponerle Rocinante a un caballito cualquiera o sacarle el nombre vulgar y ponerle Dulcinea del Toboso, hace a los personajes,
Bueno, esta cáscara de la liturgia a lo mejor hace a la liturgia. Porque ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Porque el agua común y corriente, si viene alguien ungido de no sé qué, le hace no sé cuánto, es agua bendita. ¿Sí? Acá está plantado eso, ¿no? En esta parodia. No solamente estamos parodiando aparentemente los libros de caballería, sino que dentro de esa parodia aparecen estas otras cositas interesantes. Bueno, entonces, vamos al capítulo 4, que para mí es un capítulo muy recontra importante, porque ya Caballero decide salir al camino, pero recuerden que el ventero fue su padrino, porque fue quien lo nombró caballero, le tira unos consejos que para Don Quijote son muy importantes, ¿no? Uno, tener dinero, ir con un poquito de dinero, porque salir sin nada, ¿no? Que él dice, bueno, pero los libros de caballería nunca hablan del dinero. Dice, bueno, tampoco hablan de las camisas y los caballeros no salen desnudos. ¿Sí? Entonces, sí, hay que salir con dinero y hay que salir con algo para curarse. Y entonces acá fíjense en el texto del ventero que imita, ¿no? El hablar, vuelve a imitar el hablar del libro de caballería. Dice, em, puede ser que no baje de una nube un angelito y te toque mágicamente, te cure las heridas. Puede ser que necesites, alcohol no, porque no había, digamos, pero necesitas algunas cosas para curarte vos por las dudas que esas cosas mágicas no sucedan, ¿no? Que evidentemente los libros de caballería debían estar plagados de un tipo que está en en, en la luz, una batalla tremenda, lo hacen torta y el capítulo siguiente está espléndido, ¿no? Eh, Ustedes me van a ayudar y me van a decir quién es el autor del Largo Adiós. Ross McDonald. ¿No es Ross McDonald? No, Chandler. está cerca. Chandler. Raymond Chandler. 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 Raymond Chandler. Chandler. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, táchense los micrófonos que si no nos vamos a escuchar con eco. Eh, que yo les decía, ¿dónde vamos a encontrar la tradición del Quijote en un lugar raro, ¿no? Pero fíjense que en el Largo Adiós está nuestro personaje principal, género negro, ¿no? Em, Tiene que esperar en un hotel una noche, ¿sí? Y entonces agarra un librito cualquiera, ¿no? Un librito también de el género negro. Volvamos, ¿no? A la meta literatura. Dentro del género negro, un tipo lee un libro de género negro. Y entonces a un personaje lo cagan a trompadas. Lo cagan a trompadas para sacarle una información, lo cagan a trompadas, atado en una silla, lo cagan a trompadas, lo cagan a trompadas, y el capítulo siguiente, el tipo sale a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, nuestro personaje agarra el libro y lo tira a la mierda. O sea, es de un nivel de inverosimilitud tremendo. Sí, o sea, con dos de estas piñas que están descritas acá, el tipo quedó fuera de juego. ¿No? Y entonces agarra un libro de Dostoyevsky, el personaje. Acá aparece lo que yo armo esta serie, por ahí un poco delirante, pero lo que a mí me parece que es como el padrinazgo de esa idea, ¿no? Bueno, luchan, los agujerean, caen en el camino, y al capítulo siguiente el tipo vuelve al camino, el caballero vuelve con la lanza. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, dice el ventero, se ve que vino no sé quién de una nube, o no sé cuál el mago, no sé cuánto, y lo curó mágicamente. Entonces le dice, mira, si esto no sucediere, tendría que tener
una bolsita con elementos para curarte. ¿Sí? Le dice, de alguna manera está diciendo, esto es inverosímil, ¿no? Entonces, fíjense dónde armamos una tradición, ¿no? Porque si vemos por el largo adiós, eh, uno podría no encontrar ahí rasgos del Quijote, y sin embargo, el Quijote es padrino de casi todo. Bien, entonces sale a la aventura, pero antes dice, bueno, voy a pasar por casa a buscar estas cositas que parece que son imprescindibles y hay que darle bola al padrino. Y entonces en el camino escucha, ay, lo que parece que va a ser el primer entuerto para desfacer, ¿no? Y acá tenemos la injusticia social, ¿no? Blanco sobre negro. El rico que está dándole de latigazos atado a un árbol, a un pibito, porque está el cuidado de las ovejas, creo, y todos los días se le escapa una. Y que encima, cuando lo reta por esto, el pibito tiene la osadía de decirle, y bueno, vos hace 9 meses que no me pagas una moneda, ¿no? Entonces ahí viene el Quijote y muy claramente hace justicia, pone sobre la mesa qué es lo justo y qué es lo injusto, pero apela al honor, apela a la palabra, al honor de la palabra. Entonces, ve en los demás, ¿sí? Un rasgo propio. Él cumpliría con su palabra a rajatabla. Y entonces supone que este Mongi también va a cumplir con su palabra, porque además lo amenazó que si no cumple con su palabra, lo va a ir a buscar. Y eso es suficiente, imagina él, para resolver el problema. ¿Y qué sucede? El rico es rico y el pobre es pobre. Y el rico tiene el poder y el pobre no lo tiene. Y la palabra tiene valor cero para el rico. Tanto la palabra que empeñó con el pibito cuando lo contrató, como la palabra que empeña con el caballero, que además se ve bien la miseria del tipo, porque es capaz de, no le importa decir, bajar la cabeza, decir que sí, por supuesto, ¿no? Como humillarse un poco, no le importa. No tiene honor, digamos. El rico no participa de la idea del honor, sino de la idea del poder. Y el poder y el honor no tienen vínculo entre sí. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que, Lucía, no te olvides de tacharte el micrófono, por fin? ¿Por qué les digo que este capítulo para mí es muy, muy importante, ¿no? O lo pienso, lo he pensado mucho en muchas oportunidades. Eh, Porque tiene un corolario final, ¿no? Que uno puede decir, mm, el autor necesita tirarlo al piso, ¿no? Después de esto, que ya, digamos, el caballero no está tirado en el piso porque no se entera de que nosotros nos enteramos, pero el Quijote sigue pensando que realmente logró su cometido y a lo mejor, bueno, necesitaba terminar el capítulo con el tipo en el piso. Y aparece esto que yo les decía de la crueldad, ¿no? Acá vemos cómo lo hacen mierda con su lanza partida en cuatro y con cada uno de los pedacitos le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, ¿no? Pero para mí tiene una cosa también muy importante que es eh, la idea de la fe, ¿sí? La idea de la fe, o si se quiere, el carozo de la utopía. ¿Por qué? Porque se encuentra con unos comerciantes de seda en el camino. Y entonces dice, bueno, acá tengo, ya soy caballero, ya tengo una segunda oportunidad que me regala el día de hacer algo que es muy importante para los caballeros, que es defender la belleza de su dama. Entonces los reta
él provoca la situación, ¿no? Los reta y les dice que juren que no han conocido a ninguna dama más hermosa que Dulcinea. Y los comerciantes, con buen tino, le dicen, pero no la conocemos. ¿Cómo vamos a jurar algo si no la conocemos? Bueno, no sé, muéstrenos una imagen, un dibujo, algo que nos permita, eh, bueno, jurar sobre seguro. Y él dice, bueno, eso lo haría cualquiera. Eso lo haría cualquiera. ¿Quién no jura sobre seguro? Yo les pido que juren sin ver, que juren sin ver. Em, los comerciantes insisten, bueno, muéstrenos una imagen que aunque sea tuerta, coja, fea, no importa, usted está tan convencido que vamos, que seríamos capaces de jurar que es la más hermosa. Entonces, por supuesto que el Quijote se ofende un montón, ¿no? Porque dice, ¿cómo? No es tuerta, no le sale nada de estos que ustedes dicen del ojo, no es encorvada, es más derecha que un palito, no sé qué, ¿no? O sea, y se va a las manos, que por supuesto falla, el caballo se cae, bueno, y pasa esto que este, un peón descarga toda su bronca hasta el final, todo lo que le queda sobre el cuerpo tirado de Don Quijote, ¿no? Pero para mí hay dos cosas que son importantes, ¿no? Por un lado, la crueldad, que la vimos en el rico y ahora la vemos en el pobre, ¿sí? La crueldad del que tiene el poder del dinero y acá la crueldad del que tiene el poder de la oportunidad, de hacer daño por hacer daño. Porque en definitiva, ¿qué hizo este loco? Se estaban riendo de él, ya todos sabían que era un loco, ¿no? Pero en el piso le pega hasta dejarlo knockout, ¿no? Pero por otro lado, tenemos también la idea de la fe, que no es otra que la que propone la iglesia, ¿no? La fe no necesita nada más que no se necesita más que a sí misma, si no, no sería fe. Si vos necesitas una comprobación fáctica de que Dios existe, no estás en la fe. La fe no necesita ninguna comprobación fáctica. Y la utopía participa de la idea de la fe. O sea, no hay datos en la realidad que te impliquen, perdón, no hay datos en la realidad que hagan que sea más o menos posible o cierta la consecución de ese mundo que vos estás soñando. No hay en la realidad. Entonces, ¿cómo haces para soñar? ¿Cómo haces para proyectar cuando no tenés datos de la realidad? Yo me acuerdo cuando trabajaba en dispositivos, bueno, con pibes y pibas, que empecé dando talleres y después mi siguiente puesto fue coordinación de educación, ¿no? Y entonces me tocaba visitar a los talleristas de distintos lugares. Entonces me contaban eh, trabajar porque no tenían los materiales, ¿no? necesarios. Entonces, yo los había nombrado como lo que haría si tuviera los materiales. Entonces, sin materiales no hay nada. Estaba el sujeto que sabía y el sujeto que necesitaba aprender, pero sin los materiales aparentemente no se podía hacer nada. Entonces, me hace pensar un poco en eso, ¿no? ¿Qué es la nada? ¿Qué hay adentro de la nada? ¿Sí? ¿Qué hay cuando no hay una imagen para decir que Dulcinea es la mujer más bella de toda la Mancha? ¿No? La emperatriz de la Mancha la nombra, ¿no? Para más INRI. ¿Sí? Entonces, digo, podemos pensar, ya les digo, como así como la liturgia hace al credo, eh, la,
la condición para la fe es que no exista la imagen. Porque si existe la imagen, la comprobación fáctica de que Dulcinea es la más hermosa, ¿qué te estoy pidiendo? Que describas la realidad. Yo no te estoy pidiendo que describas la realidad. Yo te estoy pidiendo un acto de fe, que sin ver me digas que es la más hermosa. Sí, y eso lo podemos aplicar a muchas cosas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para no pensar solo en la literatura. Bueno, Discúlpame, Raquel. Es una buena estrategia la fe, ¿eh? Es una buena estrategia. Hay inteligencia cuando se crea la fe, porque, por ejemplo, la fe en todo sentido, pero cuando yo estuve en la India, con la cuestión de la fe, mantienen con la cuestión del karma, que nadie se puede mover del lugar en que está, que el karma lo dijo el que ganó. Entonces vos no te podés mover, vas a ser siempre sepulturero, siempre vas a estar allá abajo y no te podés mover. Y la gente acepta el karma. Te estoy diciendo para hablar de algo lejano y no meternos acá, ¿no? Pero actúa de la misma manera. Es una astucia, una inteligencia para... Es como la plata. ¿La plata qué es? Es fe. La plata es fe, porque es como cortar papelitos de colores. Creemos que eso tiene un valor, nada más. muy bien. Sí, totalmente. Digo, tenemos esta parte que es como la parte em, del status quo de la fe, ¿no? De sostener un status quo que se sostiene por la vía de la fe. Pero también tenemos la fe o darle existencia a lo que no existe. ¿Y qué pasa cuando le damos existencia a lo que no existe? Les doy otro ejemplo de mi trabajo también, que este, en uno de los lugares donde me tocó trabajar, había algo que se llamaba la escuela, ¿no? Y que era una truchada total. Entonces yo dije, bueno, esto no va a ser más la escuela va a ser la escuela argentina, la escuela como es, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿cuál es la liturgia de la escuela? ¿Qué está por afuera de la escuela? Y bueno, saludar a la bandera, hacer la fila, ir al aula, reunirse en el aula según un grado de conocimiento en común, el pizarrón, pasar al pizarrón, tener una maestra, tener un maestro, el recreo es parte de la liturgia escolar, etcétera, ¿no? El boletín, los cuadernos, todo eso parece... entonces yo traje todo eso, el horario, traje todo eso y dije, mañana empieza la escuela. O sea, sin edificio escolar, sin nada, ¿no? Mañana empieza la escuela. ¿Y cómo empieza la escuela? Cantando Aurora. Que por supuesto no se la sabía nadie, pero bueno, empezamos, cantamos Aurora. Bueno, y elijo a tres que van a ir a la bandera. ¿Sí? Toda esa liturgia fue haciendo lentamente que existiera algo que no existía. Pero para poder decir, vamos, mañana empieza la escuela y vamos a poner en práctica esta liturgia que en principio está vacía, porque no había los maestros ni las maestras, no había. ¿Sí? Yo tenía 84 pibes y 4 docentes titulados. 4, no dan los números. Pero compré guardapolvos y le puse guardapolvo a cualquiera que pasaba por la puerta, literalmente. ¿Sí? ¿Cuánto podés ser maestro? Una semana, listo, maestro. ¿Qué sabes enseñar? Eh, a cambiar el cosito de la bicicleta, bueno, dale, pero vamos a hacerlo didácticamente. Bueno, para poder hacer eso, yo tuve que decirle al equipo, mañana va a empezar la escuela. Pero si no tenemos nada, no tenemos presupuesto, no tenemos maestros, no tenemos, no tenemos ni la bandera, no tenemos nada, ¿no? Entonces, bueno, si tuviéramos todo eso, yo no diría mañana vamos a hacer la escuela porque caería de Maduro, que está la escuela. ¿Por qué digo mañana va a ser la escuela? Porque justamente no hay algo que llamemos la escuela. La vamos a hacer suceder nosotros por la vía de qué? Y de la fe. Y la fe no es un proyecto futuro, tengo fe, no es esperanza. La fe es hacer existir lo que no existe.
Entonces, por eso me parece importante lo que hace, lo que les propone el Quijote. Tenés que jurar sobre el vacío, tenés que decir que Dulcinea, a quien no conoces, y tampoco saben la gente si existe o no existe. Porque no es que dice, la vecina de ahí atrás es la emperatriz de la mano. No, no, dice Dulcinea del Toboso, cuyo nombre no conoce nadie porque es un nombre que él inventó. Entonces, algo que para nadie existe, para mí existe, y por lo tanto lo hago existir. Por supuesto, digo, aplica a toda religión y aplica a muchísimas cosas de nuestra realidad y aplica inclusive a la fake news, por supuesto, ¿no? Y aplica a repetir hasta el cansancio, bueno, ahora estamos muy mal, ¿no? Pero pero no vivimos en el engaño porque antes creíamos que podíamos comer carne y eso era mentira, ¿no? Y entonces eso que no es una cosa delirante, pero la hago existir. Y para hacerla existir, bueno, un montón de estrategias que no vamos a explicar ahora, ¿no? Pero quiero decir, tiene la parte del status quo, tiene la parte del mal, ¿no? Que es lo que decía la compañera en relación a las castas en la India, podemos pensarlo en lo que invita a la Iglesia Católica a soportar porque después viene una vida mejor, bla, 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 ¿no? Como el capitalismo se sostiene o el dinero se sostiene por la vía de la fe. Pero también la utopía, que no es la esperanza, que no es el proyecto al futuro, sino es una realización en la vida actual, también se sostiene por la vía de la fe en estos términos, hacer existir lo que no existe. ¿Está bien? Bueno, acá hay compañeras y compañeros que quieren hablar. Eh, Les vamos a dar la palabra y después le cuento cómo sigue el miércoles que viene. Susana y después Hugo. Sí, dos cositas. Respecto de la fe, que aquí yo no la, por supuesto no la veo para nada en sentido religioso, sino justamente como vos decís, es la fe de la utopía, porque Don Quijote vive una utopía, él está convencido de que el mundo puede ser muy distinto, mucho más justo, mucho más solidario. Y claro, entonces se lo hace aparecer como loco, como tantas veces, ¿no es cierto?, se ha calificado de locos o locas a quienes pretenden otra sociedad, otros valores, ¿no? Tenemos el ejemplo clásico de las locas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? O sea, el tema de la locura es, hay que ponerlo muy en cuestión, muy en cuestión. Y el tema, el episodio de este chico Andrés, al que el patrón trata de semejante manera, para mí siempre fue uno de los episodios más dolorosos, porque muestra con toda claridad la injusticia del que tiene poder sobre el que no lo tiene. Después, Quijote se va a encontrar con Andrés, con el chico, y el chico le reprocha que lo haya defendido. Y a mí eso yo recuerdo que me dolía tantísimo, porque es una muestra total de cómo el sometimiento prima sobre quienes son justamente sometidos, se vuelven, digamos, naturalizan el sometimiento, ¿no? Es un episodio muy interesante desde el punto de vista de una de las cuestiones que muestra la sociedad, ¿no es cierto?, en el manejo del poder. Así es. Gracias, Susi. Hugo, Un buen día. buen Eh, día.
En mi lectura, el tema de el reclamo del juramento sobre algo que está basado en la palabra de él, eh, es en realidad la confirmación de que él es él y es lo que él imagina y pretende ser. Empieza y termina ahí lo que quería decir. Sí, bueno, una de las cosas que tiene el mundo loco, digamos, es que no, mm, no puede ser horadado, digamos, por los signos de la realidad o los signos exteriores, ¿no? El discurso loco no tiene forma de cuestionarse a sí mismo. Si lo pensamos en términos más de salud mental, bueno, el Quijote, en esos términos, ¿no? Más allá de lo de las alegorías que podamos encontrar, el Quijote está viviendo un delirio. Entonces, él ve lo que ve. ¿Sí? Cuando yo decidí hacer la escuela y decir que había una escuela donde no había, yo no estaba participando de un delirio, no es que veía algo que no estaba, no es que veía un edificio ahí donde había un lugar vacío, sino que hice la operación de darle existencia por la vía de lo simbólico, por la vía de la palabra. Digo, si yo digo que existe, existe. Y, y entonces voy al nodo, al carozo de la escuela, y digo, la escuela no es un edificio, la escuela es una relación. Entonces, si ya vemos quiénes queremos participar de esta relación, hay escuela. Y nos la bancamos y le ponemos toda la liturgia de la escuela. Sí, pero no es que estaba delirando. No estoy segura de que los que estaban a mi alrededor tuvieran tan claro de que no estaba delirando, pero yo no estaba viendo visiones, digamos, ¿no? Don Quijote sí ve visiones, sí ve visiones. Después ya lo vamos a ver con los famosos gigantes y los molinos de viento, pero él sí ve visiones. Ve un castillo donde hay una venta, ¿sí? Ve unas damas ataviadas donde hay unas chicas de pueblo, eso lo ve. De hecho, cuando está tirado en el piso, golpeado, hecho mierda, eh, como está dentro de su propia narrativa, lo vive con alegría, porque es parte de lo que un caballero vive, ¿no? Las desgracias posibles de ser vividas por un caballero andante. Entonces no lo vive como una injusticia, como una afrenta, como, ¿no? No se pelea con esa situación, sino que la abraza, porque bueno, porque es parte de la vida de un caballero. Em, entonces, las lecturas de un loco o de una loca son lecturas que no tienen grieta, no hay grieta. ¿Sí? Eso es desde el punto de vista de Don Quijote, pero también tenemos el punto de vista de quien escribe Don Quijote. Y entonces la multiplicidad de cosas que intenta Cervantes con la escritura del Quijote. ¿Sí? Porque él no solamente está dándole vida a un personaje, sino que además está discutiendo y posicionándose en el campo de la literatura. ¿Sí? Está tomando posición en un montón de aspectos en el campo de la cultura de la que él participa, que es la literatura. Entonces está diciendo muchas cosas a la vez, no es una cosa o la otra. ¿Sí? Y también como es un clásico, y ¿se acuerdan? Habíamos pensado a los clásicos, según los piensa Calvino, según lo piensa Borges, un clásico sigue diciendo en cada época. Entonces, no necesariamente es lo que le quiso hacer decir Cervantes, sino lo que lo hacemos decir nosotros y nosotras ahora. Por eso es un clásico, porque nos sigue hablando, nos sigue contando cosas actuales, cosas que por supuesto Cervantes nunca conoció, pero nos sigue hablando a nosotros y nosotras en esta época de cosas que solo conocemos en esta época.
Por eso es un clásico. Por eso podemos citar a Dante, Alighieri y su comedia, podemos citar a Kafka, podemos citar, bueno, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, le pegamos otro envión y hacemos otros 4 capitulitos que son cortitos, ¿sí? Hasta el 8 inclusive, ¿sí? Y nos vemos, espero que con mejor suerte y menos atascos en la calle, el miércoles que viene a las 9 de la mañana. ¿Está bien? Muy bien. Raquel, Muchas gracias. una pregunta. Sí, Las clases grabadas, ¿dónde quedan? todavía no quedaron en ningún lado porque yo las grabé, pero no las supe encontrar. Ahora la está grabando esta, la está grabando Esther. Así que si todo sale bien, en el grupo de WhatsApp van a estar las 2 clases, la primera Bien. y esta segunda. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias. Muy Perdón, bien. Raquel. Chao. Gracias. Perdón, Raquel. Chao. Vos Gracias. dijiste Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Gracias por que- perdón, vos dijiste que ibas a hablar sobre las consignas. Ah, perdón, sí. Las consignas. Yo tengo esta propuesta. Ustedes dirán si sí o si no. Donde hay grupos armados o donde tengan ganas de armar grupo, ¿sí? Yo tengo la impresión de que hay muchas cosas para seguir investigando con un poquito más de onda. A mí me mandaron ya una pequeña biografía de Cervantes que la puedo compartir también, ¿no? Digo, quienes tengan ganas de armar grupo o quienes tengan ganas de investigar por su cuenta, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar la lista que ya les di. También pueden haber cosas que yo no haya pensado, que ustedes digan, uy, che, está buenísimo esto que, no sé, por decir algo, esto que dijiste de la religión, y me dan ganas de investigar un poco eso. Entonces, con mi grupo investigamos, armamos un pequeño escrito y me lo mandan a mí y yo lo comparto en el grupo. Para ir, es una cosa muy flexible y, digamos, poco ortodoxa, ¿no es cierto? La idea es armar algunas cápsulas de conocimiento y compartirlas con los demás. Eso es todo. No es que con esto vamos a armar algo. Bueno, por ahí a fin de año, que sé yo, nos armamos la carpeta del Quijote y armamos un documento con todo lo que fuimos armando. Pero digo, como el Quijote es un texto tan múltiple, tan complejo y que implica tantas cosas, me parece que por ahí está bueno armar un colectivo, digamos, donde vayamos aportando a lo que nos parece que pueda estar bueno. ¿Sí? Yo sola puedo esta línea que estoy planteando, que es humilde, ¿sí? Pero que tiene un montón de otros lados donde podemos armar profundidades, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan ayuda para armar un grupo, me mandan un mensajito y yo ayudo. Pero si no, eh, fíjense en el grupo, si ahí hay gente que, uy, me pareció que esta cara me resulta amigable, fíjense el nombre y lo buscan en el grupo y le escriben, ya está. ¿Sí? Porque es todo virtual, a menos que estén en el mismo pueblo, en el mismo lugar, y se quieran juntar, se juntan perfecto, ¿sí? Hay grupos que ya están armados, que ya vienen trabajando hace rato, lo que ustedes quieran. O cada quien dice, bueno, yo solita, yo solito tengo ganas de investigar esto, porque además no hay temas que se repitan, porque si ustedes dicen, bueno, el siglo de oro, ¿sí? El siglo de oro es gigante, tenemos el teatro, tenemos la literatura, un montón. Entonces, nada sobra. Nada solo, no es que, bueno, si un grupito toma el siglo de oro, no lo puede tomar otro. Sí, se puede tomar. Si ustedes quieren, el miércoles que viene pueden ir diciendo, bueno, nosotros vamos a trabajar esto, ¿sí? Alguien se quiere sumar, alguien quiere, o nos pareció que el siglo de oro tiene estas líneas, vamos a tomar esta, alguien quiere tomar las otras, ¿sí? Nos tomamos un ratito el miércoles que viene para repartir un poco más, eh, digamos, más grupalmente. Pero insisto, también se puede tomar como un proyecto personal. ¿Está bien? ¿Quedó claro Sí, ahora? Sí, genial, sí, gracias. Ahora sí, sí. Raquel, volvemos gracias. todos los Gracias, miércoles, sí. volvemos al taller todos los miércoles, Raquel. Todos los miércoles 9 de la mañana. Ah, bien, bien. Bueno,
Bueno, sí, Gracias, Raquel. gracias, Raquel. Gracias por Chao, Gracias, Raquel. gracias. Gracias, Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. gracias.